placer informarles el día de ahora a través de su noticiero Nishoki. Mi nombre es Isabela y en esta ocasión estaré presentándoles los titulares de esta noticia en este maravilloso lugar ambientado en Japón. En las últimas décadas del siglo XIX, Japón experimentó una transformación extraordinaria con la reconocida Revolución Meiji, la cual marcó un antes y un después en su historia, impactando en su desarrollo político, económico y social, que fundamentó las bases del país sol naciente en la actualidad. En ese sentido, la historia japonesa se divide en 12 etapas o periodos, que va desde el periodo paleolítico hasta el periodo Reiman. Hay que situarse en el periodo Edo, que va desde 1603 hasta 1868, que también es conocido como el Shogunato Tokugawa. Los shogunes se mantuvieron durante 7 siglos hasta la Revolución Meiji. Ahora bien, durante los shoguns, la familia Tokugawa, Japón experimentó un sakoku, es decir, un aislamiento nacional, entre 1639 hasta 1853, donde se mantuvo una estricta política exterior en todo el archipiélago japonés, quedando virtualmente aislado de las naciones extranjeras. Durante ese periodo, el shogunato Tokugawa estableció un sistema feudal estricto, en el cual los señores feudales eran llamados daimyo, y podemos observar además una división de clases bien marcada. En ese sentido, definió la división de clases y el estatuto de campesino y samurái era otorgado por nacimiento. Estas clases se dividían en eruditos, campesinos, artesanos, comerciantes, reemplazando la clase de los eruditos por los samuráis, que era la clase dominante y privilegiada. La periodista Jacqueline Zacarías no tiene más información al respecto de los actores involucrados en este acontecimiento. Adelante con tu nota. Isabela y amigos televidentes, efectivamente déjenme comentar de que entre los principales actores involucrados, en primer lugar se encuentra el emperador Meiji Tenno, quien gobernó a Japón desde 1868 hasta 1912, tras abolir el shogunato Tokugawa, quienes habían ostentado el poder por muchos años y habían convertido a Japón en una sociedad feudal muy jerarquizada, tal como tú lo mencionabas, y es por esta razón que se vio necesario cambiar radicalmente ese sistema. El gobierno iluminado del joven Mutsushito, o mayormente conocido como Meiji, tenía un plan nacionalista, expansionista y a la vez ambicioso, aspirando a convertir en Japón en un estado moderno. Y ese deseo no quedó ahí, ya que en pocos años este país tuvo un desarrollo económico y se convirtió en un modelo a seguir gracias a las reformas implementadas que permitieron la apertura al comercio internacional, así como también con la adopción de esas ideas occidentales para reorganizar y modernizar el país sin dejar atrás sus distinguidas tradiciones. Como segundo actor relevante, destaca la familia Tokugawa, debido a que ejercieron el poder desde 1603 hasta 1868. Esta familia tomó el control del shogunato y, como mencioné antes, establecieron un sistema feudal donde a los campesinos se les prohibía dedicarse a cualquier otra ocupación que no fuera la agricultura. Además, estaba gobernado por dictadores militares que tenían el poder hereditario y más influencia que hasta el propio emperador. Se conoce que Tokugawa Yoshinobu fue el último shogun que gobernó tras ser destituido por llevar una mala administración durante su gobierno. Siguiendo con el tercer actor, fueron los daimyos y samuráis. Primero, los daimyos eran aquellos señores feudales que se encargaban de controlar sus territorios y rendían obediencia al shogun. Este ostentaba el poder central y constantemente estaban en disputas en busca de expandir sus territorios y aumentar sus riquezas. Por otro lado, los samuráis durante el gobierno de Shogun eran una clase de guerreros que prestaban servicio militar. En un inicio, ellos rendían apoyo militar a los daimyos a cambio de tierra. Sin embargo, durante el gobierno del emperador Mutsushito, estos dejaron de servir a los daimyos para servir al Estado. Y de esta manera que ocuparon cargos muy importantes y se convirtieron en una clase privilegiada y de las más ricas de Japón. Como ya comentaba, ambos fueron actores relevantes durante esta época que Japón experimentó una transformación impresionante. Nuestro último actor tenemos a Estados Unidos, pero no menos importante, porque fue la nación occidental el responsable de la apertura de Japón al comercio internacional en 1853, cuando los barcos que estaban al mando del estadounidense Matthew Perry llegaron a la bahía de Edo con el objetivo de comercializar. De esta manera Japón comenzó esas negociaciones con los estadounidenses, llegando así poco a poco el fin del periodo del shogunato Tokugawa, quien había gobernado por años y estableció ciertas políticas que prohibieron el comercio exterior. Terminando este periodo, sucedió uno nuevo que cambió profundamente a Japón. Se le dio inicio a una nueva época, conocida como la Revolución Meiji.
Con esto cierro mi nota. Muchas gracias, Isabel. Ahora continuando con el noticiero, mis compañeras Suni Amaya y Alicia Galeas nos relatarán a profundidad el desarrollo de esta revolución. Transfiero mi señal. Adelante, compañeras. Retomo la señal, Isabela. Un saludo, amigos televidentes. En este momento es necesario ya profundizar el tema de la revolución Meiji, conociendo que esta inició con la llegada al poder por parte del Muchuhito, quien puso fin al shogunato Tokugawa y al periodo Edo. La restauración Meiji fue un golpe de estado que fue organizado por grupos descontentos de la élite existente, donde se ordenó a los señores de Satsuma y Yoshu el asesinato del shogun. Tokugawa Yoshinobu se adelantó a sus planes y renunció al poder y dejó en manos de los daimyos el nombrar un nuevo gobernante. Para evitar un nuevo shogunato, los señores del Satsuma y Yoshu asaltaron el palacio de Kioto en 1968. Una vez con el control de esta ciudad imperial, convencieron a Muchuhito restaurar su poder y dar fin al régimen de los shogunes. Esto no fue para nada del agrado para el shogun, quien emprendió su marcha junto a su ejército hacia Kioto, donde dio paso a la guerra Boshin. Su principal enfrentamiento estuvo en la batalla de Toba-Fushimi el 27 de enero y el 4 de julio. Saigo Takamori fue un samurái que estuvo al comando de las tropas gubernamentales en esta batalla y ayudó a restablecer profundamente a Japón. Esto terminó con el arresto del antiguo shogun, quien fue un acontecimiento muy importante. Como dato curioso se tiene que Meiji significa luz o luminoso. Esto describe muy bien este periodo de la historia japonesa. Con la llegada de Muchuhito al poder, se intentó modernizar profundamente Japón, luego de ver cómo varias potencias europeas estaban colonizando a otros países asiáticos por su desventaja económica y también tecnológica, y también por Estados Unidos, quien años atrás había proclamado la apertura de Japón en la economía. En los años se reunió el emperador junto a los señores feudales o también llamados daimyos y hicieron el juramento de la carta de 5 puntos importantes que en este momento pueden ver en la pantalla, que cambió la historia japonesa por completo. Ahora bien, también es importante mencionar que en el año de 1871 Muchuhito abolió los feudos, creando prefecturas que antiguamente estas eran conocidas como han, quienes eran administradas por los antiguos daimyos, como también se abolieron los privilegios de los samuráis, quienes tuvieron que incorporarse a la población. Muchos de ellos no quisieron dejar su espada, por lo que eran contratados como mercenarios y también como asesinos, que posteriormente se les conoció y fueron nombrados yakuza. Con eso cierro mi nota de este día. Un placer haber estado con ustedes. No se vaya, porque le tenemos más información con nuestra otra reportera. Muchas gracias, Uni, por la bienvenida y saludos, amigos televidentes. Soy Alicia Galeas y vamos a continuar con los hechos que marcaron el gobierno de Muchuhito. En 1869 se creó el Ministerio de Guerra y también se estableció un pequeño ejército permanente, esto con el objetivo de ampliar las reservas, y se implementa también el servicio militar obligatorio. También se estableció una reforma fiscal con la que se implanta el yen como moneda única y permite la entrada de inversiones extranjeras. Se impone además una política fiscal en la cual los campesinos pagaban los impuestos con la moneda, permitiendo así la comercialización de sus cosechas. En 1873 se da una reforma agraria, con la cual se finaliza el régimen feudal en el que se encontraba sumergida la mayor población campesina de Japón. Además, se hizo uso de la política Sagai Seika, que significa especies dejadas afuera, que la cual se basa en colocar el oro acumulado en los sótanos del Banco de Inglaterra y la capacidad del dinero para crear oro, reservas bancarias y reservas internacionales. Esto con el fin de asegurar la creación de un crédito para Japón y contribuir también a la oferta monetaria de Gran Bretaña. Algo muy importante destacar es que estas medidas fueron la base para la firma de la Alianza Anglo-Japonesa en 1902. El ferrocarril Tokio-Yokohama fue importante ya que modernizó el transporte y se convirtió en una manera más eficiente para transportarse. Fue construido con capital extranjero de Gran Bretaña. Asimismo, se moderniza la vestimenta, los edificios y las estructuras que tienen una influencia occidental. La visión japonesa del mundo cambia mucho. Es importante mencionar que desde 1880 se desarrollan los transportes marítimos, por lo costoso que era el ferrocarril.
Rápidamente, Japón vivió una gran transformación dentro de sus estructuras, no tanto económicas, sino que también políticas y culturales. Además, alcanzan un elevado nivel de industrialización, donde se fundan muchas fábricas y maquilas, se importan maquinaria y además se brindaba beneficios a las empresas eficaces. Ahora bien, debido a toda esta expansión y a las vías de transporte, la apertura comercial, se da una fiebre por los productos japoneses, tanto en Europa como en Estados Unidos, que da como resultado la migración a las grandes ciudades por la demanda de mano de obra. Hasta que en 1894 se inició una guerra con China, con una aplastante victoria japonesa. En 1904 también se produce el ataque del Port Arthur, dando paso a un conflicto bélico entre Rusia y Japón, resultando Japón como vencedor en 1905. Para finalizar con este apartado, déjenme comentarles que el 11 de febrero de 1889 se realizó la Constitución Meiji, elaborada por Ito Horubumi, que con ella se establecía un Consejo de Gobierno, también llamado Dakohan, y un Gabinete de Ministros, tomando como base los modelos occidentales, los cuales también permitieron crear instituciones democráticas. Por último, esta exuberante era finaliza con el fallecimiento por enfermedades y también por vejez del emperador Muchito el 30 de junio de 1912. Ahora bien, conoceremos mucho más la importancia y su trascendencia para el estudio de las relaciones internacionales con mi colega Erika García. Adelante. Hola, un placer saludarles y poder brindarles más información sobre este apartado, pues hemos visto cómo la Revolución Meiji transformó Japón y su legado ha perdurado hasta hoy. Por otro lado, al analizar la importancia que trajo la Revolución Meiji a la historia de las relaciones internacionales, es necesario tener en cuenta que Japón pasó de ser un país cerrado a tener una participación cada vez más activa a manera internacional y a saber adaptarse de una manera muy rápida en el desarrollo en aspectos tecnológicos y en la capacidad de ponerse a la altura de combatir de manera internacional con grandes potencias, la diplomacia y la cultura. Vemos además cómo es un ejemplo para las otras naciones que estaban en el camino al desarrollo, y es evidente las tensiones que Japón vivió con las potencias coloniales, ya que abrió su paso de camino al imperialismo en Asia, donde uno de los eventos más importantes que se puede exaltar años más tarde es la victoria que tuvo en la guerra ruso-japonesa, que surgió en 1904 a 1905, que consolidó el control de en parte de China y Corea, así como también un escenario futuro de la Segunda Guerra Mundial, que afectó la postura militarista de Japón y las ambiciones que se tenían en el marco de los territorios. Este fue un informe, ahora nos conectamos con mi colega Elizabeth Ramos. Hola Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Erika y amigos televidentes, encantada de poder dar cierre a este extenso tema del cual podemos decir que la Revolución Meiji le antecede el shogunato Tokugawa, el cual se caracterizó por lograr la unificación de Japón bajo una sola autoridad, el establecimiento de un sistema feudal rígido y colocando a los samuráis como la clase dominante y privilegiada de esa jerarquía social. También durante el shogunato Tokugawa podemos observar su aislamiento total del mundo exterior, experimentando cambios sociales, económicos y culturales muy notables, incluyendo el crecimiento demográfico, el desarrollo urbano y los avances en educación, arte y ciencia, a pesar de enfrentar desafíos y crisis como rebeliones campesinas, intrigas políticas y presiones extranjeras. Otro punto a recalcar es cómo la Revolución Meiji fue ese acontecimiento trascendental al establecer otro sistema político y económico que permitió transformar a Japón en un estado moderno e industrializado tras el derrocamiento del shogunato Tokugawa, donde se da inicio a la implementación de ciertas reformas que permitieron convertir a la región del Sol naciente en un país muy poderoso. Eso sería todo mi reporte por el día de hoy. Espero que sepan cómo inició y qué pasó durante la Revolución Meiji en Japón. Gracias, retorno a la señal. Gracias Eli y a todas las reporteras. Ahora ha llegado el momento de terminar este noticiero, por hoy. Todo el equipo del noticiero les agradece una vez más por sintonizarnos. Recuerde a través de su noticiero Nishoki, desde el jardín japonés, con imágenes del equipo 8. Hasta luego. En 1888, el emperador dejó Kioto para instalarse en Edo, que tomó el nombre de Kioto, la capital del este.
quería ser el motor y el escaparate del desarrollo de un Japón moderno, capaces de enfrentarse de igual a las grandes naciones occidentales. Años después, volvieron a ser unos visitantes extranjeros quienes grabaron las primeras imágenes de Kioto. Estas son de 1898 y se las debemos a los operadores de Films Lumière. Los samuráis, que asustaban a los primeros visitantes, ya no se paseaban por las calles armados con sus 2 sables, ya que habían perdido ese privilegio. El desarrollo de puentes y carreteras, una de las primeras señales de la modernización del país, permitió la aparición de vehículos occidentales como los tranvías, solo que aquí todavía eran arrastrados por caballos y tardarían algunos años en ser electrificados. El puente de madera que sobresale al fondo es el Puente de Japón, que señalaba la entrada principal de la ciudad. Su centro sigue siendo hoy el kilómetro cero de todas las carreteras del país. En realidad, habían cambiado muchas cosas. Para abrirse a las técnicas occidentales, Japón inició el desarrollo de la industria y la modernización. Con ayuda de la dirección de consejeros franceses, ingleses, prusianos y americanos, siguiendo asimismo el ejemplo de sus modelos, inició una política de expansión colonial. En 1895, la brillante victoria sobre China le permitió tomar la isla de Formosa, actual Taiwán. Y 10 años más tarde, se enfrentó al Imperio Ruso, convirtiéndose en el primer país de Asia en derrotar a un imperio europeo. Como consecuencia, Japón estableció un protectorado sobre Corea, ocupando la península de Yeongjong y la mitad de la isla de Sajalín. En 1914, como aliado del Reino Unido, se apoderó sin dificultad de las posesiones alemanas en China y en el Pacífico, tras la Primera Guerra Mundial. Japón se sentó en la mesa de negociaciones como uno de los 5 grandes vencedores, el único país no occidental. Una revolución que a algunos en Europa les costaba aceptar. Mi nombre es Isabela y en esta ocasión estaré... Vivió una gran transformación en sus estructuras tanto económicas, políticas y demás. Además, alcanzaron un gran nivel. Es necesario tener en cuenta que Japón pasó de ser un país cerrado. El mismo año se reunió el emperador. ¿Qué pasó? Terminando ese periodo, sucedió un nuevo cambio, el cual profundamente... Como una sola autoridad, él estableció... Pero aún así, Gracias a todas las reportajes